Tendida de costado sobre una charca. When you see yourself reflected in water, do you recognize the water in you? La mujer está tendida sobre una charca de palabras. Me han dicho que las charcas, que no son charcos, llevan más tiempo sumándose, más tiempo de aguantar que poco a poquito se les vaya juntando encima el agua. Agua que parece venir de todas partes y se acumula como si las variables en densidad no hicieran diferencia. Los rastros que van quedando en esa charca con mujer la nublan de frases no dichas, diálogos inventados, explicaciones irresueltas, repetidas en la cabeza hasta el hartazgo, diagnósticos que han roto la piel y las profundidades de la memoria. La mujer desnuda está tendida sobre una charca de palabras. La mujer desnuda está tendida sobre una charca de palabras. En algún momento, no sé, sabría hace cuánto tiempo, se ha vuelto de costado, quizá para no dar el rostro, quizá para evitar esos pedazos de oración que le escurren por el cuello, quizá simplemente para darnos la espalda, pero aún sobre ella, sobre la zona que anticipa las caderas, la espalda está ya embarrada de algunas letras y un par de números. L5, S1. A pesar del tiempo sobrepuesto en un mismo costado, la espalda baja sigue llena de palabras y un par de números. La mujer desnuda está tendida de espaldas sobre una charca de palabras. Por su exiguo respirar, sabemos que ese cuerpo hubo llorado ya infinitas tardes y noches. Existe una especie de respiración contrahecha, pero de tanto intentar, pacífica. Solo la consiguen esos cuerpos que han sufrido por años. Se sabe con solo verla de espaldas que la mujer ha sufrido lo que el tiempo no dice. Incluso quizá él tampoco lo recuerda. Ella dice que olvida, cuando tirada, dice que olvida para poder levantarse. Puede ser algo de eso, de esto, lo que empaña la charca. Y sin embargo, el cuerpo luce impecable, apenas si señalado por la luz cenital que delicadamente la cubre. Parece que no hubiera pasado sobre ella el destino. Desde este lugar no se ven las heridas. Las cicatrices están convenientemente escondidas entre los pliegues que hace la piel cuando por reflejo se protege en alguna pose que, sin embargo, da por leerse estética a ojos terceros. Resta, pues, una sola posibilidad para justificar la respiración doliente que tímidamente destroza el cuerpo tendido de costado. La mitad de todas esas palabras encharcadas siguen dentro de ella. La mujer desnuda está tendida de espaldas sobre una charca de palabras, que de ellas se escurren a medias, pesadas, descoloridas, perdidas de sentido y sustancia. Palabras que debieron ser dichas y sin embargo silenciadas. Se las debe haber tragado una a otra hasta que ya no cabía ni el rabillo de una más. Debe haber sido entonces cuando el peso de tanto sufrimiento atragantado finalmente la tiró al suelo.
Debe haber sido así cuando sobre ella, a su costado, en derredor, se disgregaron revueltas. Todo ese resto, todos los residuos de lo que no se pudo decir entonces, quizá incluso hace décadas. Esto sí lo ha olvidado. Ha preferido olvidar el tiempo preciso que le arrancó a esas palabras. La mujer desnuda está tendida de espaldas sobre una charca de palabras que de ella se escurren develando y recordándole que antes de ese día funesto hubo otra vida, con más o menos palabras, no se sabe, ni parece que importe. Era una vida otra, esto es lo esencial, o al menos eso es lo que cree para sí hoy. De no haberse quebrado, la mujer tendida de espaldas sobre una charca de palabras estaría quizá escribiéndolas a ritmo constante y bien puntado. No habría, pues, dado ya la espalda vencida y en protección, tirada como cuando las detonaciones confirmaron su zona más vulnerable. Probablemente fue desde entonces, durante ese instante eterno en el que pasaron las balas apenas centímetros arriba de la espalda, que se le partió el cuerpo en dos. Nadie se dio cuenta. Creo que incluso ni uno de los otros se dieron cuenta del tiempo por vida que ahí se terminaba, desprotegido, roto. Ella lo sintió con aterradora claridad, pero pronto hizo de ello olvido. Era mejor así. Sería casi imposible explicar cómo te hiere una bala que casi te roza. Una bala que, de haberte entrado por la espalda, posiblemente te hubiera dejado desde entonces como ahora, tendida de costado. Pero entonces hubiera sido visible el daño, igualmente irreversible de irreverencia y mezquindad. Sucede que hay dolores que son así, mezquinos. El de la mujer desnuda tendida sobre una charca de palabras es uno de esos dolores silenciosos e invisibles, esos que no aparecen sino por dentro, en su caso, a toda hora. Dolores que se aferran al cuerpo como eterno y fiel acompañante, funesto de presente, podrido de realidad, despreciable y sujeto a un estar perennemente insaciable, rompiéndolo todo a su paso, especialmente las palabras que hubieran querido ser frases. A veces, como para justificar el dolor, la mujer tendida de costado se dice a sí misma: al menos todavía tengo espalda. Recuerda lo que leyó después de conocer a Safá. Entre los egipcios, desde tiempos que se han configurado de historia, se dice de un extranjero que es aquel que no tiene espalda. Ser un sin espalda es no pertenecer a nadie ni a nada. Reconocerse en ningún sitio. Al menos todavía puedo dar la espalda. Otras veces, muchas más de las que pueden soportarse en sano juicio, el cuerpo de la mujer recuerda solo y se cimbra sin avisar desde el tiempo antes del quiebre. Se cimbra en prevención, como si queriendo haber avisado lo que venía, como pidiendo todavía un mejor cuidado, algo de protección, salvamento anticipado. Podría ser que fuera por esos momentos que la mujer tendida de costado sobre una charca termina así,
encharcada de prevenciones ignoradas, desahuciada de vaticinios, devastada por el tiempo antes del quiebre, cuando aún era solamente vulnerable, enteramente vulnerable a lo que estaba por venir. La mujer entiende entonces que el cuerpo lo supo antes y trató de anticipar su propio mal, como si para salvarse de su propia caída, para evitar la brutalidad del duelo inconsumable que habría de venirle por vida. Y sin embargo, pienso que lo que pareciera ya dispensable ocurre. Viene a suceder en mí que la mujer tendida de espaldas está todavía protegiendo algo. El cuerpo exhala, entre tanto vencimiento, todavía un rezago en pie de guerra. Después de la espalda y las palabras encharcadas, todavía resta de sí una parte que salvar del nombre que nombra su indiferente discapacidad. Lo que queda está del otro lado. Dada la espalda, incluso el primero, en definitiva y a pesar de la inconfesabilidad del dolor, la mujer todavía protege, se protege de sí y guarda en su garganta lo último que le queda para silenciar el grito que llama en destrozo lo que quisiera nombrar como una extrema injusticia, crueldad atroz que jamás ha podido explicarse plenamente. Lo guarda, hecho un círculo de proporciones y composición indefinidas, un cúmulo, acaso pequeño, si se tuviera fuera del cuello, pesado, si dentro de él. Ese cuerpo redondo, acumulado, vive dentro de sí, en medio de la garganta, casi invisible, y sin embargo, ella sabe que cuando timbra la voz, late dentro de sí un intruso que le dice algunos días, todavía. Después de horas que han sido años, la mujer desnuda de bastón y vestido largo viene a tiempo preguntándose cuánto tiempo más habrá de hacer tema su condición. Supone sin mucho rigor que lo será todavía. Dentro, sabe que terminará el tiempo en que se cierren sobre sí la condición. ¿Comparten cronicidad, dolor y vida? Condicionadas a durar injertas, ¿se han vuelto ya lo mismo su dolor y su vida? Preguntas encharcadas que dejaron de ser suyas después de las horas que han deshecho los años. Posiblemente fue eso por lo que quiso deshacerse, rehacerse, uno de tantos días con un bastón y un vestido largo. La condición como tema ha traído al cotidiano la idea de una presunta soportabilidad, de hacerse entre líneas aquello presuntamente soportable, dicho ya sin alardeo ni alarido. Quizás evitaría que la mujer desnuda terminara de nuevo, ya para siempre, tendida de costado en una charca de palabras. Infinidad de veces le han preguntado, ¿por qué no escribes? Ha pasado la vida escribiendo. Y sin embargo ella sabe que la pregunta es pertinente, certera, tenaz. ¿Por qué no escribe? Cuando viene el silencio, ese silencio, el cuerpo dolido ya no tiembla. El silencio que traen consigo las grandes preguntas, las verdaderas, es tal que puede acallarlo todo.
incluso el dolor, al menos y por unos segundos, a los que entregaría todo lo que es si fuera posible extenderlos. Por eso, supongo, persigue el silencio con tanto afán. Por eso que su cotidiano pasa como sin acontecer, rodeado de sus propios desairados decires. Lo que se ha dicho hasta ahora no son sino alabanzas, muchas de ellas incomprendidas de lo que implica para la mujer desnuda de bastón y vestido largo. Hacer existir cada una de esas letras que hacen del tiempo oraciones para durar de otra forma. Y sin embargo, ella sabe que todavía no ha escrito. Puede engañarse incluso a sí misma. Solo el cuerpo que da la espalda sabe que no ha dicho lo que carga. Visible o no, pleno de decires cuando hubo esperanzas de terminar de otra forma. El peso que carga es tan infinito y mortal como etéreo e intrascendente. Supongo, incluso, imposible de creer como totalidad para esas otras espaldas que no han sido dadas, aquellas que no se han visto obligadas a desplegarse en vulnerabilidad, incluso antes de las palabras. Últimamente ha estado pensando sobre los diques. Si quisiera, podría inventarse en torno a un sistema similar. Le gusta creer en eso. Será por ello que nunca termina por dibujar completo el sistema en su cabeza. Sabe también como esa otra mujer rota por los arrozales podridos, que algunos diques, por insistente y esperanzada que haya sido su construcción, están hechos solamente para que se los lleve como varas secas el mar. Cuando estuvo frente al mar, trataba de hacer la diferencia entre estar varado y encallar. Claro que esto fue muy al principio, cuando todavía se veía en el espejo. Cuando apenas leía detrás del rostro de otros que ya era demasiado tarde. Supongo que por eso se pudo preguntar sobre la inutilidad implícita que comporta la comparación entre estar varado y encallar. Las características que separan una condición de la otra. De ese tiempo guarda solamente algunos párrafos que escribió sobre aquello todavía sin nombre que llegaba para deshacerla. Detrás de alguna ventana frente al mar se hizo de esfuerzos perdidos ese primer intento de una mente que trata de pensar de costado, sobre el tiempo, tan largo y destrozado, que siguió sin verse venir, como si burlando la inutilidad de su pregunta. Aconteció esa sorda inutilidad que emerge sin reverso cuando se afirma lo ya caduco de la propia vida. Con ese tipo de cosas se inunden los cuerpos que habitan las charcas. En ese tiempo veía ballenas, si tenía suerte, cuando se podía parar y caminar lentísimo hasta la ventana, se sentía inevitablemente ridícula cuando, habiendo avistado en la lejanía del horizonte del Pacífico el vaho de potencia respirado por la inmensidad de un cuerpo grisáceo, gigantesco, submarino y alargado, se dejaba llevar por la costumbre que brotaba de su garganta diciendo esa estúpida frase: ¡qué suerte! Hubo mucho silencio en esa época. Incluso cuando se hablaba, lo único que escuchaba la mujer desnuda tendida sobre una charca era silencio.
Solo escuchaba a veces la exhalación majestuosa de la ballena. Sí tenía suerte. Lo de los diques regresaba cada tanto. Quizás una especie de clave aún por descifrar. A veces le gusta creer que el destino le tiene preparadas pequeñas pistas, señales por descubrir cuando llega el momento. Nunca antes y por supuesto jamás después. Y son esos momentos en los que su vida le habla, que le gusta creer que su existencia fallida de tanto dolor está en comunidad. Por eso piensa que el reaparecer de los diques en la memoria algún día habrá de revelarle algo que sin duda la ayudará a llevar menos lastimada todos esos días que nadie ve. Si tan solo se pudiera bordear por un buen sistema de diques que prometieran mantener fuera eso que con tan enfurecida ceguera la corroe. Cuando leyó la historia de la frenética madre en Indochina, se reconoció en ella mucho más de lo que nunca quiso admitirse. Un trasfondo de locura infinita, siempre al acecho, está en todas esas historias que por motivos seguramente oscuros y a pesar de su cegada memoria, sigue y sigue leyendo en su cabeza cuando cierra los ojos. Esto es lo que sí guarda aún su desmemoria. Parece mucho mejor recrear los inmensos desgarros incurables y perfilados que siembran para destruir la vida de otros. Se pregunta cómo la hija de la enloquecida madre de los diques, con esa misma furia burlona, ¿a quién se le ocurre creer que puede ganarle al mar? Y sin embargo, sabe que una tras otra su vida se ha convertido en una especie de compacta distensión en ese mismo irrisorio ciclo de combate. Planta por las mañanas lo que las altas mareas que sin pretexto vienen por las tardes se llevan sin esfuerzo. Una tras otra vienen y se llevan de ella lo que queda, si tal. Hasta ahora logra mantenerse agazapada detrás de una densa, insolente y mortífera capa opioide. Le gusta creer, como a la madre, que quizá la fuerza con la que las oleadas lleguen mañana por la tarde va a ser un poco menos agreste. Le gusta creer que los diques, levantados de pura incoherente insistencia, o mera costumbre confundida por su sobrevivencia, resistirán el silencioso y trágico embate. Si tan solo una de esas incontables tardes de noche perdidas, esa absurda e imposible victoria hubiera de suceder. En su lugar, una otra se desmorona tratando de lidiar con la fatalidad del para siempre. Pues habría que considerarse incluso que ya a estas alturas esa anticipada victoria resultaría tan poco notoria a otros ojos como finalmente confesada por devastación a los propios. Hace pocos días la mujer compró una nueva faja, como si destinada a seguir fuera del tiempo. La vida la iba llevando sobre la recuperación no estética de estos productos de siglos atrás. El bastón primero. Lo asumió con cierta valentía, es cierto. Dejó de lado el patetismo de la situación si la encontrara escrita en una oración biográfica diagnóstica. Empezó a usar bastón a los 39 años. De cualquier manera, el bastón completaba una cierta estética de la que creía mantener algún rastro rememorado de otras vidas. Vestía siempre y nunca igual, con una elegancia poco común. Había algo que lo hacía
no parecer plenamente en contexto. Algo la separaba de las formas usuales de asumir el tiempo cotidiano. Estaba en la manera como portaba la ropa, con una seguridad asumida y destinada a empañar los daños. Paradójicamente, conforme se sumaba en ella el tiempo, el porte se disponía cada vez más. Habiendo dispendiado casi la totalidad de lo que pudieran haber sido ahorros para salvar el cuerpo en caso de... Ya rota, parecía ridículo no destinar esos fondos al placer de comprar y configurarse una exquisita fachada. Hacerlo, restarse de cualquier tipo de protección económica, le generaba una extraña sensación que no lograba definir, una especie de orgullo engrandecido, vacío, a costa de todo lo poco que quedaba de aquello que suponía hubiera podido ser. Un sentimiento expandido por empeño, aun si desfilando los bordes de un disfrazado conformismo sobre su condición. A pesar del reforzado equilibrio que sabía ya inesquivo, lo del bastón le parecía un gesto despilfarrado y altanero. Como para vengarse del autorrequerimiento, había ido comprando una selecta colección de bastones negros importados, con maderas y empuñaduras, replicando trazos de otras épocas, discretos, fascinantes, extensiones por soporte que le resultaban inexplicablemente seductores. Tenía un cierto efecto el uso del bastón cuando portado por un cuerpo visiblemente sano. Suponía y convocaba un encuentro inesperado que reconocía una y otra vez cuando cruzaba la mirada con extraños. Presentía curiosidad, duda, asombro, admiración. Quería pensar aquello en las mejores tardes. Con el tiempo del bastón quiso reconocerse vista con una suerte de embeleso con el que a su vez recordaba haber sentido ante una o dos mujeres. Si bien era incapaz de recordar dónde habían sucedido esos encuentros, sabía que ambas mujeres estaban solas. Caminaban con la mirada en alto y la espalda erguida, como sin mayor esfuerzo aparente. Eran espaldas vestidas de una textura acaso etérea por orgullo y sin embargo cargadas de algo muerto. Pesadumbre solo reconocible por algunos otros cuerpos irredentos de tragedia como el suyo. A esas mujeres entre las que se contaba, las habitaba un mismo lastre, en su mirar inconfundible, reconocible en el silencio que llevaban a cuestas esas tres espaldas, desenlazadas de intuición. Esas mujeres le permitieron entender la consistencia que componía aquello que alimentaba su propio porte, aquello que hacía incuestionable la inevitabilidad de su silencio. Una distancia infranqueable parecía flotar entre ellas y su entorno, evidenciada por su manera de vestir, sobria, poco probable, combinada con decoro y respeto justo por las texturas, tonos y casi inexistentes acentos de color. Sabía, por llamar en convivencia cómplice, una selecta madeja de intenciones y épocas. Esa misma cualidad recuerda sin detalle, pero con absoluta certeza, haber visto portada por aquellas solitarias mujeres. Lo visible de su existencia respondía a un cúmulo de reflexiones que suponían muchas otras capas debajo. Cada prenda, cada accesorio vuelto visible o ignorado, dejaba en claro alguna o varias de sus estancias en contención. Y sin embargo, sus mujeres no llevaban bastón.
Imaginaba entonces que invariablemente habría de serle puesta encima la misma duda. ¿Por qué usa bastón? ¿Por qué? Si camina bien. ¿Por qué si parecería que puede andar sin él? Pensaba a veces que era bastante posible concluir que usaba bastón por capricho. Este último escenario, como si excedido de cuidado y apariencia, la rondaba justo antes y cada vez que salía a la calle. Y sobre la duda andaba con paso preciso cuando lograba ponerse de pie y arreglarse al vestir, como si fuera solamente ella lo único que habría de tener motivo para recordarse. Esas mañanas, cada vez menos frecuentes, la mujer daba la espalda a sus 4 invictas paredes. Sin embargo, cuando ataviada de estoica sutileza, se enfrentaba a ese entorno ajeno que hacía por creer propio. Su fallida memoria gustaba recordarle que antes, no hacía tanto tiempo, ni su cuerpo ni su porte necesitaban bastón. En este tenor, consideraba que obligarse a portarlo y portarse en él tenía que ser señal de algo menos mundano que hacer por sobrevivir con una espalda rota. Así que conforme caminaba con uno de los negros bastones asido por su mano derecha, no sin ansia y silenciado enojo, venían así las otras razones inconfesadas sobre lo que habría de parecer evidente, reiterando en su interior los motivos simbolizados en él por carencia. Fuera de su cabeza, pudiera considerarse trivial el uso de ese acompañante de su atavío cotidiano. No lo era. Llegar a la puerta y verse enfrentada por ese antes invisible por intrascendente primer escalón, reflejaba como única imagen su insuficiencia para andar y desandarlo. De tal suerte que cruzar ese mísero umbral requería de sí una buena dosis de aplomo, terquedad y aceptación. Asumir que el cuerpo propio ya no es suficiente puede bien quebrar cualquier certeza que antes hubiera permitido creer que se lograba existir de un día al otro gracias a la fiabilidad de nuestra propia integridad. Por ello, le parecía casi trágico haber marcado la mitad de su vida comprando un bastón. Ajeno entender reiterado cada vez que la mujer había de volver la espalda para ir en busca de ese tan visible apoyo que frecuentemente olvidaba entre sus preparativos para salir, aún sin vestido de ébano y plata. Entre otros olvidos piadosos, cargaba con un buen número de argumentos, teorías y revelaciones de diversas índoles, desde la genética hasta la teología, sopesando lo comprensible de la suficiencia de uno hacia sí. Había leído al respecto incluso antes de que enfrentarse con la certeza de su propia insuficiencia. Otros tiempos han abogado por la falsa ficción que supone la autosuficiencia como totalidad nombrable. Algunos brillantes pensadores, entre los que prefería leer a los filósofos franceses postestructuralistas, han desechado la apuesta por la individualidad como condición de posibilidad en existencia suficiente, señalándola incluso como uno de los factores centrales, cómplice víctima de la crisis poscapitalista. Y aunque teóricamente compartía con Jean-Luc Nancy la apuesta por el ser en comunidad, una vez rota, pasaba sus días viviendo y buscando lo contrario.
Posiblemente esta disyuntiva produzca una indiferencia tediosa entre quienes no han tenido la urgencia de probarse a sí mismos como entes suficientes en la extensividad dada a toda corporeidad. Ella recuerda, todavía, que antes del quiebre de su integridad ni siquiera reparaba en ello. Estar bien era condición dada, asumida como una parte más de una realidad que asumida como merecida, casi obligada. Simplemente se era dentro y fuera un ser suficiente. No había nada que dudar, ningún momento para desmontar su tan pasajera como ignorada realidad desplazable hacia esa, hasta entonces invista, posibilidad opuesta. Condición por probarse igual de real y a la mano por bastón asida. Estancia que pronto resultó no solo contradada, sino indebatible. Demasiado pronto, la insuficiencia corporal se instauró como cotidiano habitable, dejándole saber, casi con saña, la extensiva y aún inagotable capacidad de su propio cuerpo para gestionarse una vida a partir de la insuficiencia. Resultaría pues posible creer que ese primer bastón cimbró de profundidad esa falla de cortante entre la que se acomodaban sus remendados cimientos, sabiendo bien que a pesar de que la condición irreparable de la grieta, su cuerpo seguiría existiendo por dependencia hasta ese día desconocible, cuando, finalmente, la vulgaridad que supone toda insuficiencia se la llevara consigo. Quizá habría que decir que cuando su cuerpo nombra lo desconocible, lo hacía con entera lucidez, reconociendo su inexistencia como palabra que, sin embargo, nombraba con precisión su estar desahuciado. Se había visto en necesidad de inventarse una palabra propia para poder elaborar el proceso que la encierra paso a paso, conforme conoce un poco más y un poco menos su siempre creciente estado de insuficiencia. Así que mientras su existencia supuesta al devenir de una vida normal no da de sí, deviene en su lugar la capacidad de muerte por cercanía gradual, condición devorada de mortandad que empezaría a hacerle incluso anticipable, hasta que llegaron los días en los que la evidencia aportada en el cuerpo era de tal intensidad que le fue permitido ver venir su muerte por entregas, como un sinestado en devenir crónico, habitado de tiempo, sí, pero de un tiempo otro. La mujer sabía bien que desde que su cuerpo se delimitó, participaba de una conciencia paralela del tiempo propio ante el tiempo de los otros. Abismada en y de la temporalidad del mundo, esperaba ese último instante en el que ella misma se habría de desconocer por insuficiente. Es preciso desprenderse de lo venturoso de los sueños cuando se vienen aconteciendo así crónicamente. El tiempo no solo la temporalidad empiezan a existir de otra manera, como aceptando de un solo golpe la fatalidad inscrita a plazos dentro del cuerpo propio. Por eso había que tener tanto de nada. Por eso la colección de ropa, por eso los elegantes zapatos de tacón alto que solo podía portar frente al espejo, caminando el tiempo que antes tuvo. Por ello las manos temblorosas por el opio, pero llenas de anillos, brazaletes, collares, bolsas, carteras. Pero nada de esto había sido comprado para cubrir el estado doliente de un cuerpo fallido,
sino para embelezar el tiempo en el que este cuerpo doloso se iba deshaciendo conforme recorría su deceso. Es posible dejar de existir. Es posible dejar de existir. Palabras leídas en voz de aquella escritora victoriana que entre la escritura y el agua hundió su vida como una agotada Ofelia. Palabras que a su gastado despertar venían de tiempo en tiempo. Existe esa posibilidad, la posibilidad de la desexistencia y con ella la descronicidad, la descronicidad como cerco radical al dolor. Pensarlo, albergar dentro de su propio cese, mancillaba de otra forma ese solitario campo de batalla en que se había convertido su cuerpo. Muy pronto había sido demasiado tarde. Entre los restos de su presente pensaba en plegaria. Si al menos esto me hubiera pasado un poco después, si tan solo algunos años más adelante. Parecía creer que de no haberse quebrado tan pronto, hubiera podido mejor aceptar pertenecerle a la cronicidad. Una semana, un mes antes de ese tiempo del antes, hubieran sido agradecidos. Ideas infértiles que se repite a veces como residuo de una vieja inquietud. Sin embargo, sabe que no es verdad. Su absurdo escenario alterno en nada cambiaría ese sentir presente tan ahogado de futuro. Desviando su propia compasión, recuerda los años del antes como en un estado de flotación confortable, exitosa, pleno de vanidad y placeres. Descontada cualquier otra realidad, lejos de aquella que creía entonces propia, como si por designio. Una vida destinada a seguir el ritmo de su bien encaminado futuro. Pero después del antes, la frase de la ahogada escritora inglesa sigue viniendo así como voz en off, de vuelta en rondel. Inicia en su cabeza, se escurre hacia la espalda baja y se anida con fría crueldad en lo que resta de su rodilla derecha. Es posible dejar de existir. Uno de los peores días, la mujer que añoraba verse y ser vista, habitada de antes, se cubrió con uno de sus mejores vestidos, se maquilló como lo hacía ahora con más tiempo e intención en salvamento de lo que aún podía controlar de su imagen. Casi perfecta, como sin cargar el profundo dolor acumulado, como si el otoño viviera en su espalda ingrávido. Esa tarde, la mujer caminó entre incontables hileras de hastiados conductores, como si fuera una persona invencible, dueña de cada paso y toda consecuencia. Anduvo con mirada altiva e impecables movimientos por la avenida. Pero a pesar de su paso decidido, no había pensado con claridad qué haría con ese cuerpo mostrado ahora que estaba fuera y andando entre el mundo visible al que no pertenecía. Se dio cuenta entonces que se había colocado de súbito en ese mundo de los otros, cuya vida diaria, bien o mal, se movía en sociedad y no por una sola tarde. En medio de ese reconocimiento expuesto, la mujer se sintió invadida por una esquiva pero fatal punzada de inutilidad. Aún así, sin mucho titubear, siguió caminando sobre lo intransitable. Las miradas de los cautivos automovilistas reparaban en ella como sin intención, irremediablemente puestas sobre la única espalda móvil en medio de tanto estancado hartazgo. Más de alguno habrá querido cambiar su lugar preso por embotellamiento con el de ese cuerpo al vuelo. Vaya ironía, de saber que cada paso avanzado gestaba en creciente intensidad
una descarga de alfileres al recorrer su espalda. Posiblemente nadie cambiara con ella la temporalidad de sus propios estancamientos. Y sin embargo esa tarde siguió caminando, tratando de ignorar, como tantas otras veces, su punzante sufrir. Caminó casi convencida de que seguía siendo una mujer joven, con un futuro pleno de un ya concedido y previsible crecimiento. Caminó esa otra tarde de insoportable dolor, convertida en pura visibilidad. Quiso incluso creer por recuperación que su pasado estaba dejándose ver justo como y donde antes debiera haber estado sucediendo. Había sumado a las múltiples capas de estanco el recuerdo de una tarde, no hace tanto, cuando caminó portando el otoño fresco sobre la delicada y dedicada piel de sus hombros, levantados de orgullo y flotante felicidad. Al menos esto sería lo recordable, hasta que entró en un pequeño local desconocido. A pesar de que la mujer estaba bien habituada a las fachadas usuales de la avenida, se había escapado la existencia de esa tienda, donde, a decir del vendedor, durante más de 10 años habían estado vendiendo accesorios ortopédicos urgentes o necesarios para sobrellevar accidentes, malformaciones y todo tipo inimaginable de drásticos sin finales. Los estantes estaban saturados de remedios auxiliares, a veces llanamente burdos por la sobrevivencia con que solventaban por obviedad algún desajuste corporal, así como prótesis de distintas formas y funciones en falsas tonalidades de piel. Cuando la mujer regresó, ufana y vaporosa, como se obligó a hacer aquella tarde, la avenida seguía estancada de presos automovilistas. Quienes la vieron pasar antes podían ahora suponer que, bien cumplida su misión, se dirigía exitosamente de regreso. ¿De regreso a dónde? Solo algunos habrán observado cómo caminaba ahora con una modesta bolsa de plástico mate, más bien pequeña, cogida casi con vergüenza entre los dedos de la mano izquierda, aquella que quedaba al menos un poco escondida al aburrimiento plantado de tarde en la avenida. En la bolsa, la mujer de las palabras escurridas cargaba con apenado y satírico agradecimiento el último modelo de una faja lumbar extranjera y excepcionalmente cara, que prometía ofrecer caridad por soporte a su cuerpo roto. Si supieran lo poco que floto. Hace un buen tiempo, la mujer decidió olvidar casi todo casi de inmediato. Era mejor así, como si desde entonces supiera que aquello que vendría a caerle encima iba a requerir de ella más que una capacidad de resistencia inmediata e irreverente ante el ocaso advenido. Tendría que convertirse en una fortaleza paradójicamente incoluble si habría de intentar cargar el peso sumado. Para hacerlo, no solo requeriría de una buena memoria, sino de un constante proceso de desmemorización. De otra manera sería imposible tolerar el presente en dolor, si tan solo por el silenciosamente trágico augurio del para siempre. Así fue que un día dejó de recordar. Supongo, cuando lo recuerdo, que fue su manera de lidiar consigo, tendida de espaldas, sobre una charca de palabras. Dejó de recordar.